entre lo que significa el conocimiento y la experiencia. Los efectos de esta separación entre el conocimiento y la experiencia, por supuesto, tienen que ver con concebir al conocimiento de determinada manera, o, en otros términos, con establecer una jerarquía del conocimiento. Hay un conocimiento que podríamos llamar superior, que es el conocimiento de la ciencia. Hay otros conocimientos que son vulgares, hay otros conocimientos que son despreciados entonces como tal, y fundamentalmente aparece entonces este problema de la dejerarquización de los saberes o de la exclusión de la experiencia, que es más o menos lo mismo, ¿no? Nos volvemos a encontrar otra vez con esta misma operación. Hay por un lado un privilegio de cierta forma de conocimiento y juntamente con esto la exclusión de la experiencia y la exclusión de la idea de que toda producción de pensamiento y toda producción de conocimiento son colectivos, o sea, son operaciones sociales, aunque aparezca en la boca o en la letra de algunos expertos, pero estos expertos no han hecho otra cosa que traducir saberes colectivos. No hay posibilidad de pensar estos procesos sino como procesos colectivos, como procesos de muchos, que claro, en estos muchos, en este colectivo, hay siempre una manera singular de plegar ese conocimiento colectivo en cada uno de nosotros, o sea que es un proceso permanentemente muy complejo. Tenemos la idea, y esto también es una idea de la modernidad, que en la comunidad no hay singularidad. Bueno, es justamente al revés, es justamente al revés. La única manera que podemos devenir singulares es a partir de una existencia en un colectivo. Este colectivo en nuestra experiencia actual es virtual, es decir, no es algo con el que compartimos permanentemente, o por lo menos no tenemos la idea de compartir, ¿no es cierto? Tal vez por todas estas razones es que reaparecen hoy el problema de la comunidad como un problema que toma incluso la filosofía política, ¿no? Porque a su vez estas cuestiones están también ligadas a cierto modelo ideal, a cierta idea del ideal, como decíamos antes, ¿no? De este ideal platónico, que es un ideal de totalidad. Si nosotros pensamos en términos de lo que ha pasado con la institución familiar, que es la institución que más se ha transformado en el siglo que ha pasado y en lo que va de y que seguramente se seguirá transformando, y seguramente vamos a tener que ver y que experimentar muy distintos modos de familia. Acá es una cosa interesante, porque pese a que no podemos negar, ¿no es cierto? Hoy nadie puede negar que con el divorcio o con la institucionalización del divorcio aparecen otros tipos de familia, bueno, después se trata de ponerles nombres a estas familias, pero eso no importa, no interesa cómo clasificamos a las familias, interesa ver que hoy no hay un solo modelo de familia, sino por suerte hay muchos modelos de familia posibles, pero claro, el problema está que como lo vemos desde un ideal, desde un modelo ideal, estamos siempre haciendo esta comparación. Entonces, esta infancia que viven estos chicos en otros modos de familia y produce algunos problemas porque está cotejado con un ideal, no con la experiencia, sino con el ideal. A mí me parece un tema interesante para plantear en la escuela, porque el Estado, la escuela y sus correlatos, ¿no? La escuela en este caso y la familia, siempre tienen que ser ideales, tal como se ocurrió a algunos que lo pensaron teóricamente, y nunca coincide ni el Estado, ni la familia, ni la escuela, ni ninguna institución con este ideal. Y entonces inmediatamente patologizamos todo aquello que está fuera de este ideal. Hoy hay que hacer nuevamente un esfuerzo que significa, digamos, un esfuerzo, yo diría, teórico-intelectual, primero teórico-político, quiero decir. Por un lado, bueno, ponernos a pensar que estas cuestiones son cuestiones políticas, son cuestiones que surgieron en determinado momento, son cuestiones de las cuales podemos hacer una genealogía histórica, no son cuestiones que son así porque tienen que ser así, sino todo lo que es hoy de una manera es porque fue deviniendo de esta manera y deviene de otra. En realidad permanentemente va deviniendo. Lo que pasa es que estas instituciones que tienen como modelo justamente la institución Estado han intentado cristalizar esta forma, es decir, hay una sola forma de Estado, hay una sola forma de escuela y una sola forma de familia. Si nosotros
pluralizamos, hay muchas formas de Estado, muchas formas de escuela, muchas formas de familia, bueno, nos vamos a separar o intentar separarnos de este concepto ideal. Y nos va a permitir entonces, nuevamente, plantearnos muchas infancias, muchas juventudes, muchos modelos de familia. Claro, inmediatamente cuando uno dice esto, dice, bueno, sí, pero ¿cómo hacemos con esto, no? Esto trae conflicto. Sí, efectivamente trae conflicto, porque también tenemos en nuestra cabeza el ideal de que estas instituciones son sin conflicto, de que estas instituciones son armónicas. Si justamente podemos aprovechar la intensidad del conflicto, la potencia del conflicto e introducirlo, no negar, no, ni siquiera introducirlo, sino porque poder visualizarlo, poderle dar otro tipo de visualización, vamos a poder pensar cómo se han desarrollado, cómo han devenido estas instituciones y qué hacemos nosotros en este devenir. O sea, me parece que en ese sentido, en términos educativos, tenemos que justamente cuestionarnos esta forma de cristalización. O sea, volviendo otra vez al tema que nos ocupaba, volver a crear otros relatos, estar permanentemente creando otros relatos que nos sostengan hoy en esta diversidad, que es como si de golpe nos cambiaron el escenario, ¿no? Estábamos preparados para un escenario de lo uno y ahora resulta que tenemos un escenario múltiple. Uno podría decir, bueno, podemos pensar casi todo el cine contemporáneo en torno a esta multiplicidad y habría muchísimas películas para poder pensar estas cuestiones. Pero a mí se me había ocurrido algunas escenas de una película que no es tan nueva, que se llama Memorias de Antonia, porque en ella justamente está planteado todo otro tipo de relaciones familiares, e incluso ella es un poco un testimonio de cómo se animó a vivir otras formas de familia. Por eso nos puede acompañar, por un lado, un trozo de un texto de un filósofo contemporáneo italiano, Giorgio Agamben, en donde va a quejarse de alguna manera por esta falta de experiencia y nos permite pensar efectos sobre esta falta de experiencia en relación a la niñez, y por otro lado, cómo podemos plantearnos otros modelos de familia. Y como esto, insisto mucho, esto casi, por un lado podríamos hacer todo el cine, pero por otro lado no necesitamos cine porque lo vivimos alrededor nuestro o a lo mejor en nuestra propia vida. El tema es cómo lo movemos, cómo lo sacamos desde la perspectiva del ideal y cómo lo podemos convertir en experiencia.